Por eso, luego de esta primera parte, que entre risa y risa espero que también para aquellos que no conocían y que habían alguna vez oído de una manera muy superflua el concepto rollo del mar muerto, ahora tengan una idea. Porque fíjense, hasta ahora realmente, entre nosotros fue la parte fácil, hasta ahora. Ahora viene la parte que realmente es importante. Y cuando elegí los temas de este seminario, dije, es obvio que para un público como ustedes, el tema de Juan Bautista, Jesús, Pablo y la comunidad de Qumran, sin duda que es importante. Porque ¿por qué vienen a escuchar una conferencia como esta? No solamente porque habla de textos antiguos, es porque viene de la época de Jesús. Y la pregunta es si los rollos realmente contribuyeron para entender mejor los orígenes del cristianismo, que de alguna manera es uno de los capítulos en la historia del hombre, no es otra religión. Entonces, como el problema, se imaginan, es muy complejo y no tengo tiempo de desarrollar todos los problemas, traje algunos conceptos que me parecían que eran importantes para que puedan entenderlo. Primero vamos a tratar en algo Juan Bautista. Ahora, quiero que entiendan primero problemas metodológicos muy básicos, y es, ¿cómo sabemos sobre estos personajes? Que es un problema de historiografía básica. ¿Cómo sabemos cosas que nosotros creemos saber? Más específicamente, nosotros tenemos historias sobre Juan Bautista. La pregunta es, y perdone, y por supuesto no quiero ofender a nadie con la pregunta, pero por ejemplo, ¿existió Juan Bautista? Y si la pregunta es, ¿por qué no habrá de existir Juan Bautista? La pregunta es, ¿pero por qué sí? ¿Simplemente porque está escrito en los evangelios? ¿El hecho de que esté escrito en las Sagradas Escrituras le otorga historicidad? ¿O es en realidad el hecho de que esos textos vistos de una perspectiva de la fe transforma al texto en un dato histórico objetivo? Sin duda que el tema es un tema muy sensible, pero la honestidad intelectual obliga a hacer esa pregunta. En el caso de Juan Bautista, por ejemplo, tenemos una fuente que es independiente de los evangelios. Ya vamos a llegar a los evangelios. Josefo, en Antigüedades Judías, en el libro 18, dice lo siguiente. Y algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes, se refiere a Herodes Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande, que él gobierna la zona de la Galilea y de la Perea, que Perea es la zona de Jordania de hoy, había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar a pesar de su nombre justo, que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios para así poder recibir el bautismo. Era con esa condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Y sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizás tendría que arrepentirse más tarde si se produjera alguna conjuración. Y es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquero, que se encuentra al sur del Mar Muerto, en la zona oriental, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Y los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. En este caso tenemos una tradición independiente de los evangelios. Y entonces, de alguna manera, la certitud historiográfica aumenta. Por el otro lado, les recuerdo que todos los manuscritos de Flavio Josefo son cristianos. No tenemos los escritos originales de Josefo, tenemos solamente copias tardías, hechas por cristianos. Ahora, el hecho de que sean cristianos no es una crítica, pero dado que estamos hablando de un tema en donde la fe entra y juega un papel, la pregunta es, si acaso este relato no es, por ejemplo, un agregado de algún cristiano tardío que quiere justamente legitimizar la versión evangélica sobre Juan
colocándolo en la obra de Josefo. La pregunta tiene que formularse, porque sabemos que así trabajaban los escribas antiguos. Ellos no solamente copiaban, sino que también agregaban y manipulaban los textos. Ahora, por ejemplo, un criterio es si hay algún elemento, por ejemplo, que indica un tema cristiano. Por ejemplo, si el texto hablara del Cristo, si el texto aludiera a la relación entre Juan como profeta anunciando la venida del Mesías, podríamos pensar que en este caso hay elementos cristianos. Pero el texto realmente parece bastante neutral. Y entonces cuando nosotros vamos a los evangelios, y en este caso, por supuesto, tratar el tema de los evangelios es otro seminario, en donde tenemos distintas versiones de los sinópticos, de Marcos, de Lucas, de Mateo, ¿sí? La tradición en Juan. Pero los textos en este caso coinciden en presentar a Juan como un tipo de profeta escatológico anunciando un mensaje de salvación en el final de los tiempos. Y así dice el Evangelio de Mateo, un evangelio escrito allá entre los años, en la década del 80, después de la destrucción del templo, con fuentes comunes con Lucas, conociendo también la tradición de Marcos, que es el más antiguo, y también con materiales originales, pero sin más detalles. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Y luego el texto sigue: este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderece sus sendas. Si el texto, por un lado, apunta a la acción de Juan como profeta escatológico, anunciando la venida del reino de los cielos, que es otra manera de hablar del reino de Dios. Y como es propio de los judíos, toda acción o pensamiento tiene que tener un texto prueba. Es decir, que el texto o lo que uno está haciendo o diciendo tiene que ver con algo de las Escrituras. Como que de alguna manera las Escrituras anunciaban como texto profético lo que se iba a hacer. Y trae un texto de Isaías. Es el capítulo 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto. Ahora, sin entrar en mucho detalle, la versión que usa este texto de Isaías 40, versículo 3, no es la lectura tradicional masorética como lo tenemos en la Biblia hebrea, sino en realidad es la manera en que era leída por la Septuaginta, que era una traducción judía, pero se tiene que leer de manera diferente. Por ejemplo, en la tradición judía, nosotros leemos el versículo de manera diferente. Voz que clama, ¿qué cosa la voz clama? En el desierto preparen el camino del Señor. No es la misma lectura. En este caso, el texto lo que quiere indicar en esta lectura, ¿quién es la voz que clama en el desierto? Juan. ¿Y qué anuncia? La venida del Señor, que en el contexto cristológico es el Cristo. Esa es la lectura cristiana del texto. Pero de todas maneras, la pregunta es, ¿qué tiene de originalidad el uso en este contexto de las Escrituras de Isaías? ¿Acaso, por ejemplo, es una tradición que viene de Juan Bautista, que él acostumbraba a mencionar ese versículo? ¿Acaso, por ejemplo, fue usado por los discípulos de Juan? ¿O acaso simplemente es un aporte tardío de un cristiano que trata de justificar o encontrar argumento en las Escrituras lo que está haciendo Juan? ¿Por qué digo esto? Y otra vez, como siempre tengo conciencia que los temas de los cuales hablo son muy sensibles. No quiero ofender a nadie, pero tienen que entender que el texto tiene una clara función apologética. Porque en una lectura desde la fe, se entiende que realmente Juan está cumpliendo las Escrituras anunciadas por el profeta Isaías. Si recuerdan antes, el profeta Isaías anunciado acá es capítulo 40, que es el Deutero segundo Isaías, no es el Isaías como ellos creían. Pero de todas maneras es creer que está aplicando las Escrituras. Y por supuesto, desde la fe es la prueba que realmente es el profeta anunciado.
¿no? Ahora, como no vengo en nombre de Dios a dar esta conferencia, no estoy autorizado a autorizar o desautorizar lo que cada uno crea. Pero mi pregunta es una pregunta histórica, de la perspectiva de crítica histórica, y es, ¿qué valor tiene el uso de esta escritura? En otras palabras, si es realmente antigua o es realmente un producto de una teología tardía. Y he aquí que precisamente en este punto es cuando los rollos del Mar Muerto realizan un aporte excepcional. Ahora les voy a presentar un fragmento de un texto muy importante entre los rollos, que es la regla de la comunidad. La regla de la comunidad, hay 12 copias de la regla de la comunidad. Es un género literario que no tiene antecedente en Occidente hasta Qumrán y se anticipa en unos 500 años a la regla de San Benito en el monasticismo cristiano medieval. Pero en este caso es un texto judío, escrito en hebreo. La copia mejor preservada es la que tengo en mi colección, de más o menos del año 100 antes de nuestra era, que son las reglas de una comunidad, el Yahat, así se llama la comunidad, que fija cómo hay que ser, qué reglas hay que seguir para ser aceptado, para ser expulsado, cuál es la teología de ese grupo. Y en la columna número 8, esto es lo que dice el texto. Y cuando estos existan como comunidad en Israel según estas disposiciones, se separarán de medio de la residencia de los hombres de iniquidad. Probablemente haga alusión a los sacerdotes de Jerusalén, con los cuales el grupo de Qumrán estaba en disputa, para marchar al desierto, para abrir allí el camino de aquel. En este contexto, aquel es Yahvé, el Dios de Israel. Como está escrito, como ven, otra vez es el uso de un texto prueba, y acá viene la cita. En el desierto preparate el camino de, y en el original hay 4 puntos. Los 4 puntos es el tetragramaton, el nombre sagrado de Dios. Como un judío piadoso moderno nunca dice el nombre de Dios, sino dice Hashem, Elohim. Aquí el escriba de la comunidad, cuando escribe un texto, copia un texto no sagrado, como en el libro de Isaías, en un texto que ellos escriben, no escribe el nombre de Dios, sino que utiliza los 4 puntos. Hay otras técnicas, pero una es el 4 puntos. Enderezate en la estepa una calzada para nuestro Dios. Fíjense que aquí es el mismo versículo de Isaías 40, versículos 3, pero utiliza una lectura diferente, porque lo que le interesa no son las palabras voz que clama, sino la palabra clave es en el desierto, porque ellos tienen que marchar al desierto. ¿Y por qué el desierto? Porque el desierto es un término clave en el DNA del pueblo judío. Para entender la mentalidad judía hay que entender que el pueblo de Israel nace en el desierto. El Dios de Israel se le revela al pueblo de Israel por única vez en la historia en el Sinaí y le da los 10 mandamientos según la narrativa bíblica en el desierto. Y aun cuando aquí el desierto no aluda al Sinaí, y probablemente algunos quieren entender que es el desierto de Judea, de todas maneras, ir al desierto hace 2000 años atrás, en los términos del judaísmo antiguo, es volver a las fuentes auténticas del pueblo de Israel. Y esto además tiene un enorme significado, porque no solamente los qumranitas están en el desierto, no solamente los rollos del Mar Muerto los encontramos en el desierto, también Juan Bautista está en el desierto. Y según la tradición cristiana, por lo menos desde la época bizantina, el lugar de predicación de Juan y el lugar de bautismo del Cristo no es muy lejos de Qumrán. Sea tanto, según el Ministerio de Turismo de Israel, en Qasr el Yaud, o para los jordanos en Wadi Harar. Entre paréntesis, probablemente la versión de los jordanos sea la cierta, porque es la tradición que la conocemos también en el Evangelio de Juan, que para estar donde está Juan tiene que cruzar el Jordán, hacia el lado oriental. Y esa es la tradición que ya se conoce también en la época bizantina. Pero lo que me interesa es, ven que otra vez aparece el mismo versículo, Isaías 40, versículos 3. De este hecho podemos sacar varias conclusiones. No que Juan Bautista era qumranita, pero puede ser que haya tenido contacto con los qumranitas. Incluso algunos quieren sugerir que por ahí en un comienzo puede haber considerado la posibilidad de ser parte de la comunidad. Los fundadores de la comunidad, como salen de los propios rollos, venían de círculos
sacerdotales. El fundador mítico de la comunidad se lo conoce como el maestro de justicia, el Moreh Tzedek. Y en algunos rollos es llamado el sacerdote, HaKohen. Y según el Evangelio de Lucas, Juan también viene de descendencia sacerdotal. El padre Zacarías, en la famosa escena en Lucas 1, cuando el arcángel Gabriel se le revela a Zacarías sirviendo en el templo, de ahí entendemos que si el padre era sacerdote, el hijo era sacerdote. Pero es un sacerdote muy especial porque no lo encontramos sirviendo en el templo, sino como dice al final de capítulo 1, Lucas, que él crece en el desierto. ¿Y qué hace buscando en el desierto? Bueno, probablemente lo que están haciendo los qumranitas. Es decir, en la espíritu del judaísmo de esos años, es alejarse de la ciudad de Jerusalén, en donde está el templo, corrupto moralmente y ritualmente, para buscar una nueva identidad. Porque si piensan, Juan Bautista, probablemente criado en Jerusalén, según la tradición nace en la aldea de Encarem, en el sur de la ciudad, se cría como un Tarzán en el desierto. Es un Tarzán antiguo. Vive en condiciones de naturaleza, vestido, como dicen los evangelios, con piel de camello y come langostas. Es decir, vuelve a la naturaleza. Y a veces a mis alumnos les digo, para entender este fenómeno cultural, es como si estuviéramos hablando, salvando las distancias de los hippies de la década del 60. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el movimiento hippie era un movimiento de rebeldía juvenil contra sus padres y no nacieron en los barrios pobres. Eran justamente las familias ricas, eran los intelectuales de Harvard, de Princeton, de Yale y después la generación de Sorbonne. Significa que son intelectuales. Los qumranitas también son intelectuales, por eso tenemos tantos libros. No son el pueblo. El pueblo no tiene tiempo para revoluciones intelectuales, tienen que comer. ¿Sí? Los intelectuales pueden dedicarse al pensamiento, a elaborar nuevos modelos de sociedad. Y por eso realmente es en este contexto que hay que entender el movimiento en derredor de la figura de Juan. Otro punto, Mateo cuando nos habla de la teología de Juan, dice que es un movimiento de conversión. Él ve que el fin de los tiempos está cercano, que ya está acá, y que en el último minuto, antes de que venga la última oportunidad que el Dios de Israel le da al pueblo de Israel, es convertirse. Y por eso también confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Es decir, la confesión de los pecados, que es una actitud espiritual, es una actitud previa del espíritu antes de que se manifieste la pureza ritual. Es decir, la pureza ritual no puede ser efectiva si antes de eso no se convirtieron espiritualmente. Hay una relación entre la teshuvá, que es este acto del espíritu, ¿sí? Nosotros estamos entrando ahora en el mes de Elul, es cuando se acerca Rosh Hashanah, el nuevo año judío, el día del perdón, es todo este momento en que el espíritu repiensa sus actitudes para obtener también el perdón divino. Y el bautismo no es más que la metáfora física del agua lustral que simboliza ese proceso espiritual. Esta idea es la misma idea que también de la cual hablaba Josefo, cuando dice, y era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo, y se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Significa que Josefo sabe de qué está hablando. Pero les recuerdo que Josefo no vive en los tiempos de Juan. Josefo nace en la segunda mitad del siglo I. Juan ya murió. Significa que él no lo conoce, pero conoce las tradiciones sobre Juan. Y en este caso podemos ver que las tradiciones son realmente legítimas y auténticas. Y este concepto también teológicamente lo encontramos en la teología de la comunidad. No quedará limpio por las expiaciones, ni será purificado por las aguas lustrales. Impuro será todos los días que rechace los preceptos de Dios. Y por la sumisión de su alma a todas las leyes de Dios es purificada su carne. Es decir, si se somete a la ley de Dios,
Si el espíritu es un espíritu contrito, entonces la ilustración de aguas es efectiva. Si vemos un elemento teológico común entre la teología juánica y la teología de los rollos. Todavía eso no prueba que Juan haya sido miembro de la comunidad, pero conoce elementos muy particulares de esta comunidad. Pero de todas maneras es diferente, porque Juan, por ejemplo, no crea una comunidad muy jerárquica, estructurada, a diferencia de cómo es Qumran. Él es un movimiento carismático donde tiene un líder, que es en este caso Juan, y las multitudes lo siguen a él, pero él no crea una comunidad. Es más, el mensaje de los qumranitas es un mensaje exclusivo a todos aquellos que fueron elegidos por Dios en una presciencia divina, haber sido elegidos miembros de la comunidad. A diferencia de ello, el mensaje de Juan es un mensaje abierto a toda la comunidad de Israel. Y por lo tanto, claramente la teología de Juan se opone a los qumranitas. Es decir, que lo que podemos ver que ambos son dos movimientos diferentes que reflejan aproximaciones diferentes al tema de la salvación, a la relación de Dios y el pueblo de Israel, pero de todas maneras tienen o abrevan de fuentes comunes. El tema de Jesús, por supuesto, es un tema muy complejo. ¿Cómo podemos nosotros entender a Jesús en un contexto del judaísmo del Segundo Templo? Y en este caso también tenemos un testimonio de Josefo. Pero quiero que fijen atención en este testimonio. Josefo en la Antigüedad Judías 18 dice así: y por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad. Y atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Y aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció el tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él, y desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. ¿Se acuerdan ustedes si el criterio de saber si una fuente refleja historia o no? En este caso es un texto bastante problemático, porque uno entendería que Josefo, el historiador judío, reconocía la condición mesiánica de Jesús, y Cristo es lo que significa Christos en griego, es el ungido. Por eso los críticos entendieron que este texto fue un texto y esta tradición fue manipulada por la iglesia, y por eso ya en la fin del siglo XIX los historiadores y críticos consideraban las secciones que yo le marqué como agregados hechos por algún escriba cristiano que lo que quería era poner en palabras de Josefo el reconocimiento de la condición mesiánica del Cristo. ¿Pero acaso eso significa que el testimonio sobre Jesús carece de importancia? No. Por ejemplo, el profesor Shlomo Pines publicó años atrás en una publicación en la Academia de Ciencias de Israel este texto de Agapius, un árabe cristiano del siglo X, donde él conoce otra tradición literaria de ese mismo fragmento del texto de Josefo. Y fíjese que dice: para él, dicen los tratados que él ha escrito en el gobierno de los judíos, en este tiempo había un hombre sabio que fue llamado Jesús, y su conducta era buena y lo conocían por ser virtuoso. Y mucha gente entre los judíos y de las otras naciones fueron sus discípulos. Pilatos lo condenó a morir colgado y a la crucifixión. Los que se habían hecho sus discípulos no lo abandonaron. Divulgaron que se les había aparecido a los 3 días después de su crucifixión y que él estaba vivo. Creyeron por consiguiente que él era el Mesías, sobre quien los profetas habían contado maravillas. La secta de los cristianos, llamada por su nombre, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Como ven, este texto es un texto mucho más neutral, donde simplemente como historiador describe una realidad. Este texto es conocido en la literatura como el Testamentum Flavianum. ¿Acaso prueba la existencia histórica de Jesús? No. Lo único que cuenta es que hay cristianos para fin del siglo I que creen en lo que dice el texto. Pero eso no prueba que realmente haya existido Jesús. Y el gran problema y el desafío era siempre pensar si hay alguna manera de probar la existencia de Jesús. Si podemos tener algún testimonio histórico de que haya existido, más allá de lo que dicen los evangelios. Por ejemplo, Plinio el Joven es el sobrino de Plinio el Viejo, que él era gobernador en
en la Turquía de hoy. Él habla en esta tradición sobre los cristianos y entonces habla de aquellos que adoran o maldicen al Cristo. No entremos ahora en el texto. Lo que dice es, conocen que los cristianos tienen o adoran al Cristo. Pero eso no prueba históricamente que haya existido. Simplemente habla de un personaje que ya tenía ascendencia entre ciertos grupos a fines del siglo I. Por eso la importancia excepcional cuando se anunció en el mundo que se encontró un usuario en la revista BAR, Biblical Archaeology Review, en los Estados Unidos hace unos años atrás, donde había una inscripción. Los usuarios del siglo I, era práctica propia de las prácticas mortuorias, que cuando una persona fallecía en la época de Herodes, luego de que el cuerpo se desecara por un año, los huesos eran recolectados y colocados dentro de una funeraria. Y hay una inscripción. Y en la inscripción, que la ven acá, dice Jacobo, hijo de Yosef, hermano de Josué. Y dijeron, ¿quién puede haber sido este Josué tan famoso para decir que es el Jacobo, hermano de? Dijeron, pero estos son los nombres que conocemos de la familia sagrada. Y llegaron a la conclusión, debe ser del hermano de Jesús. Bueno, se puede imaginar el revuelo internacional hasta que llegaron a la conclusión que en realidad la primera parte probablemente es una inscripción original y la segunda fue agregada para hacer creer que por supuesto era una funeraria de la familia sagrada. Y otra vez volvimos al tema, si hay alguna prueba histórica que haya existido Jesús. No les tiene que resultar molesta la pregunta porque los judíos hasta hoy en día celebramos la cena pascual y seguimos discutiendo si los judíos estuvieron en Egipto. Y si uno dice, bueno, pero no importa si realmente estuvimos en Egipto o no, sí es importante en una religión que es de carácter histórica y que cree en la historia y que el Dios de Israel es un Dios histórico y se revela en la historia. Y por eso la importancia esencial que tiene la pregunta para el cristianismo si Jesús existió o no. No por un prurito académico, porque eso significa que si en la fe cristiana el Hijo de Dios no se reveló en la historia, no murió en la historia. Y por lo tanto la salvación no es histórica, es simplemente fantasía. Pero estamos hablando de algo que sucedió en la historia. Y el hecho entonces es crucial si podemos probar la existencia histórica de Jesús. Y por eso pueden entender que cuando se hallaron los rollos del Mar Muerto, se esperaba que los rollos realmente echaran luz a la historia y en este caso específicamente a la existencia de Jesús. Pero desde ya quiero aclarar que los rollos del Mar Muerto no hacen alusión a ninguno de los personajes de los cuales estamos hablando. No alude a Juan, no alude a Jesús, no alude a Pablo, por lo menos bajo esos nombres. Ahora ya todos se tendrán que ir yendo. Porque si vinieron para eso, los rollos del Mar Muerto realmente son irrelevantes. Pero se pueden quedar tranquilos. Los rollos son cruciales, a pesar de que no parezcan mencionados. Pero para poder entender cuál es el aporte de los rollos, les traje dos ejemplos. Como bien saben, lo que caracteriza a Jesús es el habla. Jesús es un predicador itinerante. Jesús no es un sabio que lo caracteriza en los textos. Hay una sola escena en donde Jesús lee en los evangelios. ¿En dónde? ¿En dónde? No. Una sola escena. En el evangelio de Lucas. ¿En qué capítulo? 4. ¿En qué escena? Lee un rollo de Isaías. En la única escena, algunos críticos, en los que me incluyo, probablemente sea una escena creada por el evangelista, porque el más intelectual de los 4 es Lucas, que es el autor también de Hechos de los Apóstoles, y seguramente no podía imaginar que el gran maestro no leyera. Y por eso aparece la escena donde lee. Pero otra vez, es irrelevante el tema. Lo que importante es que lo que caracteriza a Jesús es el habla. Y siempre expresa sus mensajes por medio de parábolas, y luego tiene un gran discurso, que es el Sermón de la Montaña, ¿no? En Mateo. El mismo sermón
en versión abreviada, lo tenemos en Lucas y es el Sermón del Llano. Y suponiendo, a diferencia de nuestros políticos que siempre repiten lo mismo, probablemente Jesús dio un gran discurso, que sin duda quedó en la memoria colectiva como el gran discurso programático. Y humildemente creo que el histórico de Jesús fue en el llano. ¿Cómo puedo saberlo? No porque estuve ahí, sino porque yo puedo explicar por qué, si lo dio en el llano, Mateo lo transformó en el de la montaña, pero no al revés. Si lo dio en el llano, ¿por qué tiene que ser en la montaña? Porque en la teología de Mateo, en el Evangelio, Jesús es un nuevo Moisés. Y Moisés dio las tablas en la montaña. Y por eso lo quiere dibujar a Jesús como un nuevo Moisés, trayendo un nuevo mensaje o complementando el mensaje de la Torá de Israel. Pero como sea, de todos esos logiones, de todas esas frases, hay una que es la más famosa de todas, que es esta. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que lo persiguen. Es el famoso texto que habla de la teología de Jesús, la teología del amor. Ahora, pero este texto es muy problemático, porque comienza Jesús aludiendo a una tradición que el público conoce. Han oído que se dijo, una fórmula que lo utiliza varias veces en Mateo. Es decir, alude a la tradición de las Escrituras. Amarás a tu prójimo. ¿Dónde está escrito? En Levítico capítulo 19. Ok. Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ninguna duda que es un concepto clave en la teología de Jesús. El movimiento que le está creando es un movimiento que quiere considerar a todos sus hermanos. Pero no solamente a los hermanos naturales, sino también a los desposeídos, a los pobres, a los publicanos, a las prostitutas. Es decir, es un movimiento en ese concepto revolucionario, también lo sería hoy, donde todos son iguales ante el Señor. Y por eso dice, amarás a tu prójimo. Pero luego alude, y odiarás a tu enemigo. ¿Dónde está escrito? No hay ningún lugar en las Escrituras que diga eso. Y acá siempre ha resultado una gran sorpresa a los biblistas a qué cosa aludía Jesús que el público también conocía y nosotros no conozcamos. En ningún lado se fija como regulación religiosa o una ordenanza divina odiar al enemigo. Pero entendemos luego que Jesús necesita las dos frases para presentar su nuevo mensaje. Pero yo les digo, es decir, Jesús hablando con autoridad, utilizando la primera persona que es muy inusual en el judaísmo del Segundo Templo. Solamente conocemos a otro sabio que utiliza la primera persona y es Hillel, el gran sabio Hillel, del cual probablemente Jesús se haya visto influido por discípulos de Hillel. Pero es algo muy inusual. Pero lo que muestra es que Jesús habla con autoridad. Ese es el mensaje, el nuevo mensaje frente a lo que se conoce. Amen a sus enemigos. Ese es el mensaje. Esa es la clave del mensaje. Pero no entendemos cómo llegó a esa conclusión cuando uno de las frases no aparece en las fuentes. Y acá precisamente es en este punto en donde vemos el aporte excepcional de los rollos, porque en la regla de la comunidad, en la número 1, que el contexto es la ceremonia de los nuevos miembros, full members, los nuevos plenos miembros de la comunidad, cuando se los instruyen los principios ideológicos de la comunidad, dice sí, para admitir en la alianza de la gracia a todos los que se ofrecen voluntarios a practicar los preceptos de Dios, a fin de que se unan en el consejo de Dios y marchen perfectamente en su presencia, de acuerdo con todas las cosas reveladas sobre los tiempos fijados de sus testimonios, para amar a todos los hijos de la luz, cada uno según su lote en el plan de Dios, y odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpa en la venganza de Dios. Es decir, que este grupo de características dualistas divide el mundo en dos grupos, ellos y todos los demás. Ellos son los elegidos de Dios y en el lenguaje teológico es los hijos de la luz. Y ven acá un uso de una terminología que nos recuerda muchísimo elementos que encontramos en el lenguaje teológico del Evangelio de Juan, que también hace uso del concepto de luz y sombras, como aparece también en el mensaje de Pablo. Significa que los qumranistas utilizan un lenguaje teológico que estaba en boga en esos años, que también el Nuevo Testamento refleja.
Pero los qumranitas entendieron desde una perspectiva sectaria la ordenanza bíblica. ¿Cómo entendieron amar al prójimo? Prójimo para ellos es un miembro de la comunidad. Y de ahí sacaron una conclusión, extrajeron una conclusión que no estaba en las Escrituras. Pero desde una perspectiva sectaria, si Dios ordenó amar a los miembros de la comunidad, ergo, habrá que odiar a todos los demás. Ahora, no podemos decir que Jesús esté polemizando con la comunidad de Qumran. No es imposible pensarlo porque, según la tradición evangélica, Jesús fue bautizado por Juan, seguramente no muy lejos de Qumran. Y aun cuando no haya sido un esenio o un qumranita, sin duda varias de las ideas eran conocidas por el pueblo. Y eran conocidos como un grupo enormemente radical, un grupo tan exclusivo que solamente aquellos que habían sido, según ellos, elegidos por Dios podían participar de ese grupo. Y en ese caso, claramente Jesús está polemizando, si no es con los qumranitas, es con un grupo parecido a Qumran. Ahora, la importancia de esta conclusión es excepcional. Porque la pregunta es, ¿puede haber dicho Jesús eso? Lo que le atribuye la tradición evangélica, no lo podemos saber, ese es el testimonio que tenemos. Pero cuando nosotros leemos las palabras de Jesús en el contexto de los rollos del Mar Muerto, que en este caso no podemos decir que es una tradición copiada por escribas cristianos en un monasterio medieval, sino que ese rollo viene, podemos decir, utilizando la imagen a través del túnel del tiempo. Lo que permiten los rollos del Mar Muerto es recontextualizar las palabras de Jesús en este contexto. Y vuelven las palabras de Jesús como palabras que tienen sentido en el Sitz im Leben, en la realidad de vida de esos años, en donde una de las preguntas era ¿qué actitud tiene que tener un judío hacia el otro? La relación entre grupos, entre movimientos, el tema del extranjero, del diferente, era un tema que preocupaba muchísimo en el mundo greco-romano, porque también era un mundo global. Y en el mundo de la globalización, el tema de los diferentes, de aquellos que no forman parte de la mayoría, era un tema muy central en la sociedad del mundo greco-romano y también en la del judaísmo de esa época. Y otra vez entonces, los rollos del Mar Muerto no certifican que Jesús haya dicho esas palabras, pero lo vuelve mucho más probable. Y en ese caso entonces, ¿por qué dudar que la tradición evangélica haya preservado en la memoria colectiva precisamente las palabras del gran maestro? Solamente la soberbia y la estulticia de los modernos, que siempre vemos de manera peyorativa la tradición. Porque nosotros somos una civilización que perdió el respeto a la memoria y a la palabra. Toda nuestra sabiduría está acá. Y la peor tragedia es cuando nos quedamos sin batería. Mientras que los antiguos, que no tenían estos medios, podían preservar por generaciones la palabra. Esa era la manera que así se preservaron las tradiciones de los profetas durante siglos. El profeta Amós y el profeta Isaías no escribieron sus libros. Solo siglos después que se seguían transmitiendo las palabras del profeta, en algún momento comenzaron a ser escritas. De esa manera se preservaron las palabras de Jesús. Jesús no escribió el libro y se lo mandó al publisher. Nos vemos nosotros en las escenas que los apóstoles memorizan las palabras del maestro. De la misma manera que en la academia rabínica también se memorizaban las palabras de los maestros, de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir. Así se estudiaba en el mundo antiguo. Significa que los rollos nos permiten ver de una nueva manera estos textos. Y por último, quiero mostrarles lo siguiente. Este ejemplo, quiero por lo menos, para cumplir el título, ¿no?, que mencionaba Pablo. Hay un texto muy importante en la segunda carta a los Corintios, donde según en esta carta paulina dice lo siguiente: no os unáis en un mismo yugo con los que no creen, pues ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O qué unión puede haber entre la luz y la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo.
En este texto aparece claramente una división entre Cristo y Belial. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento donde aparece el término del Satán llamado Belial. Belial es unos términos con los que se domina el Satán en los rollos del Mar Muerto. Es el único lugar. También aparece como Satán, aparece como Mastemá, pero uno de los términos es Belial. Y divide claramente dos grupos. Y en este caso y utiliza otra vez, ven el concepto luz y oscuridad. Y fíjense otro texto de la regla de la comunidad. En mano del príncipe de las luces está el dominio sobre todos los hijos de la justicia, y ellos marchan por caminos de luz. Y en mano del ángel de las tinieblas, que es el equivalente al Belial, está todo el dominio sobre los hijos de la falsedad, y ellos marchan por caminos de tinieblas. Significa que Pablo está utilizando un lenguaje dualista, utilizando las imágenes de luz y sombra, que lo encontramos también en los rollos. ¿De dónde conoce este lenguaje? ¿Acaso tuvo contacto histórico con los qumranitas? ¿O le llegó parte de esa literatura? No lo sabemos. Pero lo que queda claro, que un judío en el siglo I de nuestra era está utilizando una manera de expresar un lenguaje que lo encontramos testimoniado en textos de esa época. Y luego hay otro elemento importante en esa misma cita, porque dice, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Un concepto que para los aquí presentes es conocido, que la iglesia es un templo espiritual. ¿Y de dónde viene esa idea? Hoy sabemos que el testimonio más antiguo en Occidente está entre los rollos del Mar Muerto. El texto dice así: y cuando estas cosas existan en Israel, el consejo de la comunidad será establecido en verdad como una plantación eterna, una casa santa para Israel y el fundamento del santo de los santos para Aarón. Testigos verdaderos para el juicio, escogidos de la voluntad de Dios, para expiar por la tierra y para devolver a los impíos su retribución. Cuando el qumranita, este autor anónimo, estaba hablando de su comunidad, utiliza un lenguaje que recuerda la descripción de un templo físico, una casa santa para Israel, santo de los santos para Aarón. En el templo los sacrificios servían para expiar. En este caso, la pertenencia a la comunidad sirve para expiar. Es decir, que encontramos ya en Qumran, que es un movimiento, por supuesto, anterior a Pablo, el concepto que la comunidad hace las veces de templo. Y el ejemplo más excelso lo encontramos en un texto que es el 4Q 174 o 4Q Florilegium, donde el texto dice así, hablando acerca de Dios: y ordenó construir para él un templo de hombre, en hebreo Migdash Adam, para ofrecerle en él, ante él, obras de la ley. Significa, cuando los miembros de la comunidad cumplían la ley, ellos eran un templo de hombres. Es decir, una alternativa ideológica al templo físico que había en Jerusalén. Cuando el templo todavía existe, no está destruido. Ahora, cuando estaba planeando este seminario, pensé que podía tener realmente una gran oportunidad de hacerlo, y era compartir con ustedes un gran desafío que tuve cuando yo asumí la dirección del santuario en noviembre del 94. Originalmente soy antropólogo y luego hice mi maestría en religiones comparadas y mi doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y una de las primeras preguntas que me interesaron sobre este tema no era tanto lo que está escrito en los documentos, no era tanto el problema arqueológico, sino en realidad quería entender a los hombres de esa comunidad. ¿Quiénes eran estos hombres? Los quiero entender. ¿Por qué alguien quiere vivir en el desierto? ¿Por qué alguien haya dejado la gran ciudad de Jerusalén con esas casas del estilo herodiano que recuerdan muchísimo la Roma y la Pompeya de esos años en Italia? Seguramente estaban buscando algo, pero ¿qué es lo que estaban buscando? ¿Cómo puede haber sido la vida de esos hombres? Y así nació mi primera exhibición en el museo en 1997 llamada Un día en Qumran. Y luego se transformó en el año 2000 en mi libro Sectarios de Qumran, que publicó el Grupo Planeta.
Y siempre mi idea era, ¿cómo puedo comunicar mi manera de percibir a estos hombres al público en general, que no siempre van a leer los libros y tienen tiempo de esa lectura? Y entonces, en Israel, en un proyecto de 2 años, por primera vez en la historia, hasta donde yo conozco, produjimos un film dramático sobre la comunidad de Qumran. No un documental, de esos hay miles. Un film dramático. Y como fue anunciado aquí, tengo el placer por primera vez de mostrar en el mundo la versión española de este film. Son 22 minutos, así que piensen bien si pueden aguantar 22 minutos. Y el film se llama El santuario humano. El término, la película se llama en hebreo Mikdash Adam y viene de esa cita, de la única expresión que aparece en todos los rollos del Mar Muerto, un apax legomenon, en donde buena parte de lo que traté de presentar humildemente hoy a la mañana lo van a ver reflejado en esta película, que presenta no una reconstrucción académica o arqueológica, sino presenta a hombres de carne y hueso, como ustedes y como yo, que también tenían sueños, frustraciones y esperanzas. Ahora sí pueden apagar las luces y ahora espero que lo disfruten. Hace 2000 años, en la época del Segundo Templo, Jerusalén estaba en pleno apogeo. Sus casas, torres y palacios estaban construidos con esplendor y belleza incomparables. La razón de su santidad era el templo, al que acudían miles de peregrinos para presentarse ante Dios. La gran mayoría de los judíos de esa época consideraban a la ciudad y su santuario como el centro del mundo. Pero a la sombra de tanta gloria existían conflictos de poder, tensiones ideológicas y un profundo odio entre pobres y ricos, entre fanáticos y moderados, entre sabios y visionarios apocalípticos. En esa época activaron diversas sectas en Israel: samaritanos, saduceos, fariseos, esenios y un grupo radical y separatista llamado la Comunidad. Esta secta, cuyos miembros fueron unas pocas decenas, se opusieron al templo y al sacerdocio que servía en él. Sus fundadores, ellos mismos sacerdotes, se separaron del pueblo y abandonaron la ciudad para establecer un templo espiritual en el desierto puro y prístino. Uriah y Asael. No recuerdo que hayan sido elegidos para leer los rollos. Solo queríamos leer un poco. Ustedes están en el segundo año de estudios y no son aún miembros plenos de la comunidad. Solo queríamos. Está prohibido estar aquí. וכמה רקיק לעשה הרשע, כמה יעיין להון לעינה, ומה רגיג הוא לענפה. ¿De dónde tenés eso? ¿Lo robaste? No lo he robado. Quería leer escritos antiguos. ומה שפיר לכל ובנها, דרहा, מה שפירן ודהה, כמה כלילן. ¿Viste alguna vez una mujer? Por supuesto que sí. Dicen que en Jerusalén las mujeres van por las calles. Vamos. El Shabbat comienza.
Ciudad que elegí para establecer en ella mi nombre. Dios eligió a Jerusalén. La ciudad donde reside el Señor tiene que ser pura y santa. Pero Jerusalén está azotada hoy por el pecado, la prostitución y la impureza. Aguantá. No puedo más. Prostitutas esperan a los clientes en sus puertas. Los falsos maestros se enseñan a la sombra del templo. Aguantate, que pronto se acaba el sábado. Si fuéramos puros y nos rigiéramos según la ley de la Torá, la era del mal pasaría y entonces podríamos regresar a Jerusalén. No puedo. Necesito ahora. Pero está prohibido. Nosotros somos los hijos de la luz y a nuestros ojos es una virtud el dominar nuestras necesidades e inclinaciones para llegar a ser un santuario espiritual. ¿Un santuario espiritual? Sí, hijo. Somos hijos de ángeles. Nuestros cuerpos son finitos. Por ello debemos ser puros y sobreponernos a nuestras limitaciones y defectos. Y contenernos. Deberé comunicarlo a nuestro superior. Asael, ¿no pensás en abandonar la comunidad? Al morir mis padres, la comunidad me recogió. ¿Y vos sentís que no tenés un lugar en el mundo? No estuve en otro lugar. ¿Y no querés probar? La comunidad es todo lo que conozco. ¿A pesar de todas las reglas y los castigos? Ya me redujeron 2 veces la ración de comida. Ahora seré juzgado por no haberme contenido en Shabbat. Y así es que me moriré de hambre antes de poder convertirme en un ángel. Un ángel terrenal. Tal vez te mueras antes de convertirte finalmente en un santuario espiritual. ברוך אתה אל ישראל, בורא פרי הגפן. El castigo hay que cumplirlo. ¿También si es inhumano? Aquí está. כמה יעיין כפה, ומה עריכן וקטינן כל אצבעת ידיה רגליה. Debemos llevarlo ante los jefes de la congregación en la asamblea pública. Asael, hijo de Ezequías, ponte de pie.
Se te acusa que avergonzaste la tierra del Señor en el Shabbat. Y peor que eso, en tu habitación había un rollo que robaste de la sala de los escribas. Inconcebible. Muy grave. El que infringe la ley de Moisés debe ser expulsado y no podrá retornar. Mi señor, quiero decir algo a la asamblea. Habla. Fui yo. Yo tomé el rollo de nuestros ancestros. Uriah, espera. Solo quería decirte... Gracias. No tenías que hacerlo. Hace tiempo que decidí querer ver Jerusalén. Pero Jerusalén está corrupta e impura. En la vida hay que atreverse. Toma. Lo precisarás en Jerusalén. ¿De dónde? Es propiedad de la comunidad. No puedo. Te expulsarán. ¿No lo entendés? En la vida hay que atreverse. Ven aquí. ¿Yo? Sí, tú. Ven, que no muerdo. Dame. Creo que esto es tuyo. ¿Recién llegas a la ciudad? Sí, del desierto. ¿Miembro de la comunidad? Fui. ¿Y vos? Miembro de los saduceos. ¿Acaso pensáis Espero que no seas un profeta. No nos faltan de esos en Jerusalén. No. Entre nosotros, la profecía se otorga únicamente a los elegidos de Dios. ¿A dónde vas? No lo sé. Puedes venir conmigo. ¿Por qué no? Uriah ben Hanania. Jonatán ben Amiel. No se confundan y no resten importancia al templo que se levanta ante ustedes. Miren alrededor. Este es el lugar en donde se revela la presencia de Dios a los miles de peregrinos que vienen a verlo y a ser vistos por él. ¿Quién es? Debemos de cumplir cada Rabí uno de Shimon sus ben Gamliel, mandamientos. un sabio Haremos fariseo. lo que él indicó. ¿Varón o mujer? Ah, varón. Que sea con suerte. Que Dios lo proteja. Gracias. Esto es para ti. Una ofrenda para la que dio a luz. ¿Sabes para qué hay dos? Claro. Uno como holocausto y otro para el pecado. ¿Cuánto es? 1 dinar de oro. ¿Cuánto dijiste? 1 dinar de oro. ¿Le pides 1 dinar de oro por 2 miserables pichones? ¿Miserables pichones? ¿Dónde verás 2 aves más lindas? 10 dinares de plata es todo lo que recibirás por ellos. Toma. Gracias a ti. Gracias. De nada.
Dios sea contigo. Gracias, muchas gracias. Tus gobernantes eran truanes y amigos de ladrones. Adoran los sobornos y están ávidos de obsequios. ¿Qué profeta era Isaías? ¿Vos no entrás? Me baño cada mañana. Ah, sos un sacerdote. Sacerdote. ¿Un sacerdote en el templo? Cuando eres un sacerdote, ese es su lugar. ¿Y no estás contento cuando te ocupás de cosas sagradas? No hay tanta santidad en mi trabajo. ¿Qué haces? Sirvo en la cámara de preparación de los sacrificios. Un trabajo duro. Cualquiera puede. Pero trabajas en el templo. Templo, pero no hay santidad en él. Tal vez la gloria de Dios ya no reside ahí. ¿No crees en la santidad del templo? No siento que sea mi lugar. Así me sentía yo, antes de dejar la comunidad. ¿Por qué te fuiste? Quería ver Jerusalén, buscar mi propia verdad. ¿Cómo se ingresa en la comunidad? Primero, te enrolás por un periodo de prueba, en el cual está vedado incluso comer con todos. El segundo año podés hacerlo, pero sin probar el vino. ¿Serios? Solo después, si deciden que sos digno, te permiten dejar convertirte en un santuario. ¿El hombre es un santuario? Hasta que Dios construya con sus manos su santuario, la comunidad es el santuario. En lugar de un santuario de piedra, un santuario espiritual. Buena idea. ¿Es verdad el rumor que tienen rollos de tiempos del rey David? Sí, pero solo los elegidos llegan a estudiar escritos antiguos. Vos trabajarás colectando dátiles y cosechando cebada. ¿Y después de unos años? Si sos fiel a la comunidad y si el jefe te cree digno, entonces quizás puedas copiar escritos antiguos. Ser escriba. Ser escriba. Ser escriba. Ven, duerme en mi cama. Yo dormiré en el piso. ¿Qué va? El piso es un lecho de reyes para mí. Como quieras. Quizás el haberte encontrado fue una señal. ¿A qué te referís? Seguro fue una señal. Un santuario espiritual. Ser escriba. ¡Jonathan! ¿Vas al desierto? Sí. ¿Estás seguro que querés unirte a la comunidad? Si no lo pruebo, ¿cómo lo sabré? Tendrás que conformarte con poco. Sí. Pero tal vez pueda sentir algo de santidad. Es largo el camino hasta llegar a ser un santuario espiritual. Cuando llegues, busca a Asael. Te ayudará. Dale esto. ¿Y cómo te las arreglarás tú? Tal vez me una a Shimon Ben Gamliel. Me refería sin la moneda. Vi que buscan trabajadores para el muro del templo.
en el desierto abran camino. Y Jonathan, bien. Ok, pueden ahora prender la luz. Ahora, yo ya sé que abusé de ustedes más allá del tiempo, aun cuando desde el punto de vista del reloj era lo que me habían pedido. Pero quería terminar con una reflexión. Porque desde el punto de vista historiográfico, teológico, literario, dentro del tiempo que tuve, traté de presentar de una manera panorámica el tema de los rollos en su complejidad, mostrando realmente la riqueza de los materiales que encontramos entre los rollos, como así también la importancia que puede entender para el estudio de los orígenes del cristianismo. Y por medio de este film, aun cuando la historia es una historia ficticia, pero podría haber sido así, porque está basada, y fue un proyecto de 2 años de investigación, en los textos, en los testimonios de los autores antiguos, en la arqueología, y realmente el film trata de una manera muy sintética de presentar la problemática de este grupo que está en polémica con Jerusalén, y es precisamente la manera de definir su identidad grupal es frente a ese templo físico que estaba en Jerusalén. Pero quería que antes que ustedes dejaran este recinto, quería que entendieran que el tema de los rollos del Mar Muerto tiene un significado que incluso va más allá de la investigación. Cuando uno se fija en los investigadores que están detrás de todas las palabras que yo he dicho, tenemos un fenómeno que no pocos conocen. Algunos de estos hombres, como el profesor James Chatsworth de Princeton, que él es un pastor protestante, o Joseph Fitzmyer, un jesuita de la Universidad Católica de Washington, o el gran Roland DeVos, un monje dominicano, o el profesor Larry Schiffman, un judío ortodoxo de la Yeshiva University en New York, o el fallecido Joseph Van Gaurten, o el gran qumranólogo español Florentino García Martínez. Las citas en español son del libro de él, Textos de Qumran. Como ven, el estudio de los rollos del Mar Muerto es un esfuerzo internacional. Investigadores franceses, americanos, españoles. Y hoy realmente es uno de los campos más prolíficos y atractivos para la nueva generación de investigadores. Pero además también tiene otra dimensión, y es que el estudio de los rollos promueve el diálogo interconfesional. Hoy, por ejemplo, aquel que quiera ser un cristiano conocedor de su tradición, tiene que estudiar los rollos. Y si además de eso quiere acercarse al Jesús histórico, ya no basta como sucedía antiguamente y era estudiar el joiné, que es el griego de la época grecorromana, y leerlo en su lengua original, que es el griego, o en latín para leer, por ejemplo, la versión de la Vulgata del gran Jerónimo. Porque cuando uno estudia el Nuevo Testamento no podemos estar seguros si Jesús dijo o no dijo lo que está atribuido en los evangelios. De una cosa estoy seguro, que no lo dijo en griego. Jesús habló en arameo o en hebreo. Y ustedes pueden entender, sin ser expertos, la enorme diferencia que es oír la expresión original a simplemente una traducción. Como dice el famoso dicho, traduttore traditore. El que traduce traiciona, porque nunca se puede traducir
los juegos de palabras que tienen que ver con campos semánticos, que solamente tienen sentido en ese mundo semítico. Y cuando lo leemos en otra lengua y mucho más, finalmente en español, nosotros lo único que recibimos es un eco muy lejano del sentido original de la palabra. Pero si realmente queremos conocer el mensaje original de Jesús, no nos queda otra cosa que ir a las fuentes. Y eso significa que hoy, para ser un estudioso de las Escrituras, hay que estudiar el hebreo y el arameo de Qumrán. No para convertirse al judaísmo, sino para ser un buen cristiano, para conocer el mensaje original, hasta donde nos puede permitir la historia y los textos de acercarnos a la expresión original usada por Jesús. Y esta importancia de los rollos es tan grande, el aspecto interconfesional, que por ejemplo no muchos saben que cuando en 1993 por primera vez la Santa Sede establece relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y todos entienden lo sensible de la situación, después de 2000 años de persecuciones, de inquisiciones, de crematorios, finalmente hay un momento de cambio que es la consecuencia sin duda del proceso comenzado con el Vaticano II en la década del 60, con Juan XXIII. Y la expresión política es el establecimiento de relaciones diplomáticas y ahora hay un nuncio en la tierra de Israel. Pero lo más excepcional es que a pedido de la Santa Sede, la exhibición de los rollos del Mar Muerto, que en 1993 había estado en la Library of Congress en Washington, en la Biblioteca Pública de New York en San Francisco, y cuando se estaba preparando el envío de regreso de esos rollos del Mar Muerto, enviados por la Autoridad Arqueológica de Israel a los Estados Unidos, la Santa Sede le pide a Israel que los rollos lleguen al Vaticano. Y en julio de 1994 los rollos del Mar Muerto están en exhibición en una sala contigua a la Capilla Sixtina. ¿Se imaginan que el Vaticano no necesita los rollos para el turismo? No es eso lo que le estaba preocupando. Cuando la Santa Sede le pide al Estado de Israel que los rollos lleguen a Roma, era para transmitir un mensaje muy importante. Y era que los rollos del Mar Muerto vienen de una época en la que no existen todavía la iglesia y en la que no existen todavía el rabinismo. El movimiento rabínico que selló con su impronta el espíritu del pueblo judío hasta nuestros días, todavía no nace. Es el resultado de los procesos históricos, ideológicos, políticos, económicos, como consecuencia de la destrucción del templo. De esa época estamos hablando de un pre-rabinismo. De la misma manera, Juan Bautista no sabía que era cristiano. Jesús tampoco. Ellos se vieron y murieron como judíos. De la misma manera que Pablo se definía como fariseo. El cristianismo empieza como movimiento, los seguidores del Cristo, y la terminología aparece allá en Siria para fines del siglo I. Y pasa tiempo hasta que ese movimiento se sale de Israel, convirtiéndose finalmente en una religión rival. Y esa rivalidad marcó buena parte de las relaciones tan difíciles, tan enojosas entre judíos y cristianos por 2000 años. Y precisamente los rollos del Mar Muerto, por esa casualidad del destino, comienzan a publicarse en la década del 50, cuando en Roma están trabajando en lo que va a ser el Concilio Vaticano II. Y los rollos del Mar Muerto empiezan a influir en los teólogos, porque vienen de una época que llamamos el periodo formativo del judaísmo, en donde todavía no hay cristianos y todavía no hay judíos rabínicos. Hay judíos, algunos esenios, otros fariseos, hay samaritanos, hay hasidim. Es decir, estamos en un mundo policromático, pluralista, en donde hay diversas interpretaciones del ser judío. Y por eso creo que el mayor significado de este mensaje que tienen los rollos, que como entienden va más allá de la importancia científica, arqueológica, histórica que traté humildemente de presentar hoy,
es cuando uno llega al santuario del libro, esa cúpula blanca y pared negra que ya son representativos del moderno Estado de Israel. Esa cúpula blanca es conocida en el mundo entero como un ícono a nivel mundial. Y cuando uno llega a la tercera habitación del santuario del libro, que es un equivalente al Santo de los Santos, donde el mayor tesoro cultural del pueblo de Israel están ahí, que son los rollos. Y en el centro de esa habitación, en el año 1965, cuando se inaugura el santuario del libro, se puso el verdadero rollo de Isaías, el manuscrito A, el completo, en exhibición. Luego, por razones de preservación, a fines de la década del 60 se lo sacó de exhibición. Hoy tenemos una facsímil y solamente un fragmento del original lo tenemos en exhibición. Por eso cuando ven la imagen de Obama está parado al lado de un facsímil, pero él vio el original. Pero el hecho mismo que en el centro del Santo de los Santos, del Santo Santorum del pueblo de Israel, esté el rollo de Isaías, tiene una trascendencia excepcional para todos los visitantes de todo el mundo. Es el segundo lugar más visitado en Israel después de Yad Vashem. Porque el profeta Isaías vivió hace 2800 años. Y como dije, es el profeta más popular en Qumran. Y no es casualidad, ahora entienden, que sea el profeta más popular en el Nuevo Testamento. La gran mayoría de las profecías cristológicas están inspiradas en el profeta Isaías. Y por eso Isaías no solamente es importante para judíos, sino para cristianos. Y por eso, cuando uno llega al santuario del libro y lee en el capítulo 2 de Isaías, y lo que vio Isaías, hijo de Amós, cerca de Judá y de Jerusalén, y acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Yahvé, como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Yahvé. Y él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 2800 años después, las palabras de ese profeta Isaías, que ya no quedan ni sus restos, esas palabras siguen siendo eternas. Esas palabras hablan de un encuentro de pueblos en el monte de Yahvé, que todos habrán de venir para compartir ese mensaje de universalidad y de paz universal. Y el santuario del libro, como su nombre lo dice, es el santuario secular del moderno Estado de Israel, donde el mayor tesoro está en ese museo. Y como recuerdan en la película, la pregunta era si el Espíritu, la gloria de Dios se encuentra en el templo. Por lo menos podemos decir que la palabra del Dios de Yahvé, a través de ese profeta, Isaías se encuentra en el santuario del libro. Y por eso puedo decir, precisamente en este lugar donde he tenido el honor de presentar hoy el santuario del libro, los rollos del Mar Muerto, como latinoamericano, como argentino, como judío y como israelí, que de alguna manera soy en mi persona ese puente cultural entre Oriente y Occidente, puedo afirmar, inspirado por el rollo de Isaías, que judíos y cristianos son hermanos. Muchas gracias.